Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un Wrap Up, el número 4, que en concreto es del mes de agosto y del mes de septiembre de 2021, con 10 lecturas o 12 según como se cuenten los cómics. Y como siempre, pues estará dividido por apartados y en la descripción podréis encontrar el minuto exacto en el que empieza cada apartado según el género, así como el enlace para poderos comprar los libros y los cómics en Amazon si queréis y ayudar a esta cosita, y también el enlace a las reseñas, que ya os digo que en el momento que se publique esto no se habrán publicado todas las reseñas, pero yo lo iré actualizando y se terminará haciendo reseña de todo, por lo menos en este Wrap Up. En el siguiente ya veremos, porque quizás no me dará tiempo a hacer reseñas de todos los libros que lea y tendré que hacer una selección. Empezando por la ciencia ficción, el primer libro que me he leído es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, que es muy interesante porque está dentro del ciclo de Heinisch de Ursula K. Le Guin, que son libros que te puedes leer por separado, que simplemente tienen una misma inspiración, y nos encontramos pues con un antropólogo que es enviado al planeta de Geden para convencerlos de que se unan a su asociación de planetas y sean todos amiguitos. La particularidad del planeta de Geden, aparte de que está en una edad glacial y solamente es habitable una franja pequeña del planeta, es que los seres humanos de allí son asexuales, es decir, no están divididos por género, sino que la mayor parte del ciclo menstrual que tendríamos las mujeres pues son personas asexuales, y después pues tienen unos días en los que se convierten en un género u otro, pero de forma aleatoria, es decir, nadie se convierte siempre en hombre ni nadie se convierte siempre en mujer. ¿Y esto qué hace? Pues que el enviado que está allí para convencerlos de que se unan a la Cumen, pues esta diferencia social, que parece una tontería, pero el hecho de que no haya diferencia de género, pues es algo que choca muchísimo al protagonista, porque es alguien machista en realidad, y el hecho de que los personajes con los que se relaciona pues tengan rasgos afeminados, como los llama él, pues hace que desconfíe automáticamente. Lo interesante de este libro es cómo sería una sociedad en la que no existe el rol de géneros, que al fin y al cabo es la pregunta que quería plantear Ursula K. Le Guin con este libro. Es muy interesante, es cortito, así que yo lo recomiendo. El siguiente libro dentro de la ciencia ficción, aunque bueno, no sé exactamente cómo lo catalogaría yo, pero la cuestión es que los expertos lo catalogan dentro de la ciencia ficción y de la distopia, así que yo lo voy a dejar aquí, que es Matadero 5 o La cruzada de los niños, de Kurt Vonnegut Jr. Es un libro que es un clásico, que es amado y odiado por propios extraños, sobre todo en Estados Unidos, porque como ya dije en mi reseña, es un libro que ha terminado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre si se tenía que banear este libro o no, cosa que me parece alucinante, y no es sino el traslado de la experiencia que tuvo Vonnegut durante la Segunda Guerra Mundial, que él estuvo en el bombardeo de Dresden, que es un bombardeo que se produjo a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando era totalmente innecesario, y sobre un pueblo en el que no existían objetivos militares y que murieron miles y miles de personas. No está claro cuántos miles. Vonnegut dice muchos miles por encima de las cifras oficiales, pero bueno, la cuestión es que es algo que le impactó muchísimo y que su forma de sacar lo que llevaba dentro fue a través de este libro, que no quería ser algo probélico, sino que es claramente antibélico y una crítica a las guerras y al funcionamiento de esta sociedad. El protagonista, que es como un alter ego de Kurt Vonnegut, es Billy Pilgrim, que podríamos decir que sufre de estrés postraumático y que su forma de externalizarlo es pensar que en algún momento dado de su vida, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, pues es secuestrado por los extraterrestres de Trafalmadore, que le dan pues una visión del mundo muy diferente, y además tiene la capacidad de disociarse del tiempo y de viajar en el tiempo, pero dentro de su propio cuerpo, es decir, solamente puede vivir aquellas experiencias que él ha vivido. Es un libro extraño que se podría catalogar también dentro del posmodernismo, y precisamente tiene completamente rota la narrativa lineal precisamente para acompañar esta idea del estrés postraumático. Es un libro muy interesante que sinceramente creo que hay que leer. Yo reírme me reí, y sin duda muestra pues una realidad un tanto horrible que, para desgracia, sufren muchísimas personas. No solamente los soldados, sino también las víctimas de estas guerras. El siguiente apartado es el de la fantasía, que empieza con Joe Abercrombie. Este es el apartado que tiene más libros, por lo que voy a intentar compensar este overbooking de fantasía de este Wrap Up con un overbooking de ciencia ficción en el próximo Wrap Up. No sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar. Los primeros libros son dos, que son Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes, que es la segunda y la tercera parte de la primera ley de Joe Abercrombie.
Yo tengo esta edición aniversario que, bueno, es muy bonita, lo que pasa que este papel se desgasta muchísimo y como puedes ver, pues se va pelando y eso está muy feo. O sea, ¿por qué no se plastifica un poco? Porque leer hay que leer, ¿no? Tampoco es que haya cogido los libros con las manos mojadas o haya leído la bañera, cosa que a veces hago, pero que con estos libros no he hecho precisamente porque si esto ya pasa con el sudor normal de las manos y que haga un poquito de calor en el exterior, no quiero saber qué pasaría si se me cae en la bañera. Pero bueno, dejando de lado esto, es una trilogía de fantasía que está muy bien y que, bueno, transcurre pues en un mundo de fantasía épica, pero con un toque de realidad y de bajar a la tierra, como sucede con Canción de Hielo y Fuego, porque precisamente Joe Abercrombie quería alejarse de las novelas de caballerías, que hasta hace relativamente poco era lo que colmaban todo este género de fantasía, y lo hace a través de 6 personajes diferentes que dan puntos de vista distintos, y lo hace a través de 6 puntos de vista diferentes que participan en las diferentes guerras y los diferentes conflictos que se van generando dentro de esta trilogía. Y lo importante de esta trilogía no es tanto lo que sucede, sino el desarrollo psicológico de estos 6 personajes que empiezan en un punto y terminan en otro muy diferente, y no solamente hay esta evolución psicológica de ellos, sino su lucha interna con la persona que eran antes y con la persona con la que se quieren convertir, y que no siempre consiguen mantener sus proposiciones, y esto no deja de ser realista y lo que hace interesante esta serie, porque ya os digo que en realidad pasar pasa poco, aunque estamos muy engañados de lo que va sucediendo a lo largo de la trilogía a lo que realmente es finalmente. Os digo esto sin explicar demasiado para no hacer spoilers. Personalmente me ha gustado muchísimo más el segundo que el tercero se me ha terminado haciendo pesado porque es bastante más largo y creo que hay cosas del tercero que podrían haber ido al segundo, pero bueno, esto es algo ya de organización y de gusto, y evidentemente yo no soy la autora y Abercrombie es quien decide, pero que sin duda es un escritor recomendable dentro de la fantasía. El siguiente libro es La princesa prometida de William Goldman, que es un libro y una película de culto. Todo el mundo ha escuchado La princesa prometida o The Princess Bride en inglés, y a mí sinceramente me ha sorprendido porque no es simplemente una historia de fantasía normal, de así de caballerías, con personajes pues vacíos y tontos, sino que en realidad para mí es más el ejercicio de metaficción que hace Goldman, porque en realidad él nos vende la historia al principio del libro de que él no es el autor real de este libro, aunque sí lo es, o sea, no caigáis en el engaño, sino que dice que es la adaptación de los buenos momentos de un libro original muchísimo más largo, publicado por S. Morgenstern, un escritor del país ficticio de Florín, que simplemente recogió sucesos reales dentro de la historia de ese país. Y estos momentos en el que él está hablando como autor, como explicando su historia de cómo él terminó publicando este libro, son inmensamente graciosos. Yo me reí un montón, la verdad. Es un libro que me ha sorprendido gratamente en este sentido, porque no solamente por las intervenciones que hace él, tanto antes de empezar el libro como durante, en cursiva, criticando al propio autor, que es él mismo, sino también por la historia en sí, porque evidentemente los personajes que aparecen en esta historia son personajes prototípicos, pero que él los está criticando continuamente de por qué son así y no porque no son de otra forma. Así que no es solamente la historia entre Buttercup y Wesley y su historia de amor verdadero y cómo su amor verdadero pues trasciende a todo, sino que es todo lo demás que os digo y que es muy muy interesante, que me ha sorprendido muchísimo. El siguiente libro de fantasía es El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro, que como todos los libros de Kazuo Ishiguro pues no puedo evitar que enamorarme, porque es un escritor que me encanta cómo escribe, pero sé que no le gusta a todo el mundo porque evidentemente, o sea, no es un escritor de género, sino que es un escritor que su género es Kazuo Ishiguro y que sus tramas pues se acercan más a un género o a otro. En este caso, dado que en El gigante enterrado lo que está investigando es la memoria colectiva y cómo la desaparición de esta memoria colectiva pues puede hacer que se olviden odios, pero que también que se olviden muchísimas otras cosas, y el escenario donde este planteamiento funcionaba precisamente era en el mundo de la fantasía o de la ciencia ficción, porque al fin y al cabo no puedes plantear un escenario realista en el que toda la población olvide su pasado y su memoria a medio y a largo plazo. Tiene que haber algún elemento mágico o científico que no exista que produzca este efecto. Y Ishiguro en concreto pues escogió el escenario de la fantasía porque le gustaba los momentos históricos en los que se desarrollan y en los que se plantea todos los mitos artúricos, porque evidentemente pues no existió, pero es un momento de la historia del Reino Unido sobre la que no se tiene demasiada información y que por lo tanto pues a él le va muy bien para ubicar su historia. ¿Y de qué va? Pues la pareja protagonista
son Axel y Beatriz, que es un matrimonio británico de muy avanzada edad que vive pues en un pequeño pueblo, porque todos los habitantes en este momento pues viven en pequeños pueblos que están a pocas horas de viaje los unos de los otros, y se dan cuenta que desde hace años nadie es capaz de recordar nada, que únicamente mantienen la memoria a corto plazo, y esta memoria a corto plazo a veces es de apenas una hora, y que todo lo demás pues que está completamente difuso en su mente y no son capaces siquiera de recordar si han tenido hijos, porque en el momento que una persona desaparece de su lado, sus memorias de esa persona se olvidan completamente. Y lo peor de todo es que la mayor parte de la gente vive en este estado difuso sin ser consciente realmente de todo lo que ha perdido. Y este es el planteamiento del libro, que como podéis ver es original y interesante, pero no os esperéis un libro de fantasía normal y corriente, porque Kazuo Ishiguro es un escritor difícil, pero este, junto con Nunca me abandones, es un buen libro para empezar a leer a Kazuo Ishiguro, que escribe como Los Ángeles. Yo no sé cómo son las traducciones, pero en el original este señor tiene un dominio del verbo, sinceramente, muy envidiable. Y pasando al género de la histórica y de la contemporánea y miscelánea, nos encontramos con Thomas Pynchon, con Al Límite, que aún no se ha publicado la reseña porque, como sabéis muchos, normalmente los libros de Thomas Pynchon pues los leo conjuntamente con el canal de Dialéctica, y Arturo aún va a tardar un poquito en publicar ese vídeo, por lo que vamos a intentar estrenarlo más o menos igual. Dentro de los libros de Thomas Pynchon que me he leído, sin duda este es el más accesible, simplemente no porque no haya las locuras de Thomas Pynchon, sus locuras postmodernistas y sus propias locuras que solamente son de Pynchon, sino por el simple hecho de que como únicamente sigue a un personaje que es Maxine Tarnow, que es la protagonista, y no 50.000 como sucede con otros libros suyos, pues hace que, a pesar de su rotura de la narrativa lineal de una forma súper extravagante, típica del posmodernismo, pueda desorientar mucho, pues es mucho más fácil de seguir, porque además cuando empieza a entrar en cosas extrañas y diatribas que son muy difíciles de seguir, tampoco tiene tantas páginas como tiene en otras de sus obras. ¿Y de qué va? Pues Maxine Tarnow es una investigadora de fraudes financieros que, bueno, le han retirado la licencia y que actualmente pues está trabajando como investigadora, y se sitúa justo a inicios del año 2001, poco después del estallido de la burbuja de las .com y de que muchas empresas pues se hayan ido a la mierda y a raíz de la petición de un amigo pues empieza a investigar a Gabriel Ice, que es un magnate en las .com que no se ha hundido, y a raíz de investigar a Gabriel Ice empieza a encontrar conexiones con el Medio Oriente y con personas que no le gusta mucho Occidente. Y como en todos los libros de Pynchon, pues salen personajes muy extravagantes y muy extraños que no querríamos tener a nuestro lado. Es una locura. A mí es un libro que me ha gustado mucho porque además se lee muchísimo más rápido que los demás. Evidentemente necesita relecturas, sigue siendo un libro difícil, pero es un buen libro para empezar. Así que si queréis empezar a leer a Thomas Pynchon, sin duda este es su libro, que a pesar de ser su último libro, escrito con 70 y pico años, y tratar de un montón de temas de cibernética y de programación y demás, este señor tiene un dominio extraordinario. Por cierto, no os olvidéis suscribiros. Y ya entrando en el cómic, que esta vez es todo cómic americano, primero, por supuesto, como no podía ser de otro modo, nos encontramos con Los Muertos Vivientes, que ya sabéis que estoy haciendo toda una serie de vídeos para explicar qué es lo que sucede en los cómics para poder compararlo con lo de la serie. Y es un cómic pues guionizado por Robert Kirkman, que está adaptado a la serie de televisión de Walking Dead y a sus diversos spin-offs, que no tienen nada que ver con lo que sucede con la serie en los cómics. Y en concreto pues me he estado leyendo la segunda parte de la guerra contra Negan y cómo lo terminan venciendo, que es muy diferente a como sucede en la serie, porque en la serie tiene mucho relleno. Aquí pues van más a lo suyo, y Negan es un personaje que está mucho más pasado de vueltas que en la serie. Es alguien... es un psicópata puro y duro. Pero bueno, ya analizaremos también con Jorge, con el canal de Last Stand Games, psicológicamente pues a Negan y lo que hemos ido haciendo con los diferentes arcos argumentales. Y también ya he empezado dentro de esta saga a leer el arco de los susurradores, que para mí son los que más mal rollo dan, porque que te venga un zombie, no sepa si es zombie o si es alguien que está disfrazado de zombie para matarte, pues desde luego da muy mal rollo. Y más está dirigida por una sociópata. Bueno, esta señora está muy mal de lo suyo. Los siguientes cómics son los de Jessica Jones, el volumen 2, que se publicó pues cuando coincidió más o menos con el estreno de la serie de Netflix, como 15 años después de la serie original, y en concreto son los 3 volúmenes que pertenecen a los creadores originales, el guión de Brian Michael Bendis y el dibujo de Michael Gaydos. El primer volumen, Desatada; el segundo volumen, El secreto de Maria Hill; y el tercer volumen, El retorno del hombre púrpura.
Son unos cómics que a mí me han gustado muchísimo, que me he leído muy rápido. Sigue teniendo algunas deficiencias de la historia original, porque el dibujo de Michael Gaydos pues ha querido mantener al de la historia original, pues que ya era feo, pero por lo menos era original, porque estaba intentando romper con la escena de los superhéroes. Pero una vez ya has utilizado esto, pues no hace falta repetirlo si sabes que el dibujo es feo y no gusta. Pero bueno, parece ser que ellos no comparten mi opinión, que no es solamente la mía, sino porque en la introducción del primer cómic pues se dice exactamente lo mismo. Pero los guiones están muy bien, sin ser algo pues excepcional y genial. La verdad es que son muy dinámicos y nos presentan a una Jessica Jones que es cierto que Bendis intenta llevarla a sus inicios, a cómo la creó, pero claro, no es la misma persona, porque nos encontramos con una Jessica Jones que, a pesar de que terminó la serie original de Alias, pues ha seguido apareciendo en el resto de los cómics de Marvel, ha estado en otras colecciones, porque Bendis se la ha ido llevando por todas las colecciones que ha pasado, y tiene una hija, está casada con Luke Cage, por lo que es cierto que al inicio pues la devuelve a su mierda original, palabras suyas, sí que tiene algo a lo que aferrarse y que recordar, y ya empieza pues tirándola por el barro, pasándola por la porquería más absoluta y empezando ya con el odio que le empiezan a externalizar el resto de los superhéroes de Nueva York, que es algo que no entiendo por qué odian tanto a Jessica Jones. Es cierto que ella tiene a veces un carácter así un poco peculiar, pero ¿quién no lo tiene en el ámbito de los superhéroes? Porque nadie puede decir que no ha roto nunca un plato, ¿eh? Ni siquiera Steve Rogers, el Capitán América, que es el personaje quizás más blanco de todo Marvel. Pero bueno, que personalmente yo os lo recomiendo. Tengo pendiente de leer los otros 2 volúmenes que se terminaron publicando dentro de este volumen 2 de Jessica Jones y que luego se dejaron de publicar porque algunos de vosotros me lo han recomendado, así que dado que el dibujo de esos volúmenes pues me gusta mucho, sin duda voy a terminar comprándomelos. Y finalmente, el último cómic que os traigo es el volumen 3 del Hellblazer de Jamie Delano, que con esto ya se termina en los volúmenes del guionista original de Hellblazer, y que la verdad, a mí sin duda el volumen 2 es el que me gustó más con diferencia, y este para mí es el peor, porque son diferentes arcos separados, y no solamente, o sea, que sean arcos separados, que es normal, ¿no?, cuando recoges tantos números juntos, sino que están separados en el tiempo, porque a pesar de que tiene un porrón de páginas, solamente una quinta parte de estas páginas son la continuación de los números originales en el que terminó el volumen 2. Y el resto, pues es un popurrí de historias, de intervenciones que ha hecho Delano a lo largo de la historia de Hellblazer durante todos estos años, que nada tienen que ver pues con lo que nos estaba contando y que simplemente está metido aquí porque han estado guionizados por Jamie Delano. Pero es que ni siquiera eso, porque incluso hay algunos números que no han estado guionizados por Jamie Delano, pero como no son los guionistas de la serie regular de Hellblazer, pues lo metemos aquí para terminar de hacer el volumen. Además, el dibujo pues es bastante nefasto y eso hace que, aunque las historias, algunas de ellas pues sean bastante interesantes, pues a mí se me haya hecho pesado leerlo, porque al fin y al cabo, cuando un dibujo no funciona, la narrativa gráfica tampoco funciona y la fluidez a la hora de leerlo pues es bastante irregular. Es realmente un volumen que solamente recomiendo para completistas y que, bueno, si queréis más información pues podéis ir a la reseña, que si no se ha acabado de publicar cuando se publica este vídeo, se publicará la semana siguiente o poco después. Y aquí terminamos, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, aunque sean los wrap-ups, pero que la intención de estos wrap-ups es precisamente que podáis acceder a las reseñas que os hayáis podido perder, porque al fin y al cabo es un compendio de las cosas que me he leído. Y ya os aviso que los siguientes wrap-ups, como estoy estudiando literatura, pues en los wrap-ups sí que voy a hablar de todo lo que leo, pero probablemente no haga reseñas de todo lo que leo, porque me voy a leer libros muy viejos y que quizás no tiene tampoco tanto sentido que haga reseña, pero bueno, ya veremos. Nos vemos en el siguiente vídeo.